¿Alguna vez te has detenido a pensar en el silencio? No el silencio momentáneo de una pausa, sino el silencio absoluto, el que te envuelve por completo. Sin un solo sonido que lo rompa. Imagina ese silencio, multiplicado por el vacío, por la ausencia de todo lo que conoces. Ahora, imagina que ese silencio es el único sonido que escuchas, día tras día, en una ciudad que antes bullía de vida. Ahora convertida en un cementerio de concreto y acero. Esa es la realidad de Robert Neville, el último hombre en la Tierra. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, se ha transformado en su prisión y su campo de batalla. Los rascacielos, que alguna vez simbolizaron el triunfo humano, ahora se alzan como monumentos a un pasado perdido, testigos mudos de una tragedia inimaginable. Las calles, antes repletas de gente, automóviles y ruido, ahora son el dominio de la noche, un territorio peligroso donde la oscuridad esconde horrores inimaginables. Una plaga, una sombra mortal. Ha barrido la humanidad transformando a la mayoría en criaturas sedientas de sangre, seres que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Neville, un brillante científico, es el único superviviente, o al menos, eso cree. Su lucha por sobrevivir es una rutina agotadora. Una danza macabra entre la esperanza y la desesperación. Cada día es una batalla contra el sol, contra la oscuridad, contra la soledad que amenaza con consumirlo. La imagen de Neville, solo en esa inmensidad, con el eco de sus propios pasos como la única compañía. Es una reflexión sobre la fragilidad de la existencia humana y la fuerza de la voluntad. ¿Cómo se mantiene a flote un hombre cuando todo lo que conoce y ama ha desaparecido? ¿Qué impulsa a Neville a seguir adelante, a pesar de la abrumadora soledad y el peligro constante? Su única conexión con el pasado y la esperanza de un futuro es su perro, un compañero leal que comparte su lucha. Este es el escenario de la historia que vamos a explorar. Un viaje a través de la supervivencia, la ciencia, la desesperación y la búsqueda incansable de la humanidad en un mundo donde la noche es eterna y el futuro incierto. Prepárense para adentrarse en la mente de un hombre que se enfrenta a lo desconocido, un hombre que, en su soledad, representa la última chispa de esperanza. Profundizando en la soledad de Neville. Es imperativo considerar la naturaleza de la memoria y cómo ésta se convierte en un arma de doble filo en situaciones extremas. El recuerdo, esa capacidad humana de evocar el pasado, se transforma en un constante recordatorio de lo perdido. Una herida abierta que nunca cicatriza. Imaginen, por un instante, la tortura de revivir momentos felices, risas compartidas, abrazos familiares, sabiendo que todo eso se ha desvanecido para siempre. Aún más. Esta evocación no es un proceso pasivo. Es una interacción activa con fantasmas, un diálogo incesante con ausencias que habitan la mente. Por consiguiente, la rutina de Neville no solo implica la búsqueda de recursos y la lucha contra los infectados. También incluye la necesidad de mantener viva la memoria, de preservar los fragmentos del pasado que lo definen. Cada objeto recuperado, cada fotografía encontrada, cada canción escuchada en la radio son intentos desesperados por anclar su identidad en un mundo en ruinas. A pesar de ello, esta tarea es inherentemente contradictoria. El apego al pasado, aunque vital para mantener la cordura, puede convertirse en un lastre, una fuente constante de dolor y parálisis. En contraste, la adaptación a la nueva realidad exige una desconexión parcial del pasado. Neville debe aprender a sobrevivir en el presente, a tomar decisiones pragmáticas que prioricen su supervivencia, incluso si eso implica olvidar, al menos temporalmente, los ideales y las normas que definían su vida anterior. Ahora, consideren cómo esta tensión entre recordar y olvidar afecta sus acciones diarias. ¿Cómo influye en sus experimentos, en sus estrategias de defensa, en su relación con su perro? Otro aspecto crucial es la forma en que el aislamiento extremo altera la percepción del tiempo. Sin puntos de referencia sociales, sin rutinas compartidas, el tiempo se dilata y se contrae, perdiendo su estructura lineal. Los días se convierten en ciclos repetitivos, marcados por la salida y la puesta del sol, por la búsqueda de alimento y la evitación de los depredadores. De igual manera, la noción de futuro se desvanece, reemplazada por una constante lucha por sobrevivir al día presente. De hecho, la soledad extrema puede distorsionar la percepción de la realidad. Los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan, y Neville podría comenzar a experimentar alucinaciones, a escuchar voces, a interactuar con fantasmas de su pasado. La mente, en ausencia de estímulos externos, puede crear sus propios mundos, sus propias pesadillas. ¿Cómo discernir la verdad de la fantasía cuando la única compañía es la propia mente? Profundicemos ahora en la faceta científica de la lucha de Neville. Un terreno donde la esperanza y la desesperación se entrelazan de manera inextricable. Su formación como científico, presumiblemente en el ámbito de la virología o la microbiología, le proporciona las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para abordar el desafío que enfrenta.
Sin embargo, el conocimiento teórico, por sí solo, resulta insuficiente frente a la realidad despiadada. Aún más, el laboratorio improvisado de Neville, probablemente instalado en algún espacio seguro, se convierte en su santuario y su campo de batalla. Es allí donde intenta descifrar el código genético de la plaga, donde analiza muestras de sangre, donde diseña y prueba posibles antídotos. Ahora bien, este proceso no es una simple aplicación de protocolos científicos, es una constante adaptación, una improvisación forzada por la escasez de recursos y la urgencia de la situación. En consecuencia, cada experimento es una apuesta, un intento desesperado por encontrar la clave que desbloquee la cura. Imaginen la tensión que debe sentir al manipular virus y antígenos, sabiendo que un error podría significar la muerte inmediata. Por otro lado, la experimentación en sí misma se convierte en una forma de mantener la cordura. El acto de investigar, de buscar respuestas, proporciona una estructura, un propósito. En un mundo que carece de ambos, otro aspecto crucial es la ética científica que Neville debe enfrentar. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para obtener resultados? ¿Está justificado el uso de métodos invasivos o arriesgados en su búsqueda de la cura, especialmente cuando la única víctima potencial es él mismo? Ahora, consideren la posibilidad de que Neville se vea obligado a experimentar con los infectados, a someterlos a pruebas dolorosas en un intento por comprender su transformación. ¿Cómo afectaría eso su moral y su salud mental? A pesar de los desafíos, la ciencia, en este contexto, representa la última esperanza de la humanidad. Es a través de la investigación, del análisis sistemático y de la experimentación rigurosa, que Neville podría encontrar una solución. No obstante, el tiempo corre en su contra y cada día que pasa sin un avance significativo es un día más de aislamiento, de peligro y de desesperación. Imaginen la presión que siente al saber que el destino de la humanidad, tal vez, dependa de sus hallazgos. Profundizando en la psique de Neville, es imperativo explorar la dimensión de la adaptación, un proceso psicológico crucial para la supervivencia en circunstancias extremas. La capacidad de adaptarse, de modificar el comportamiento y las creencias ante nuevas realidades, se convierte en un factor determinante entre la vida y la muerte. En este contexto, la adaptación no es solo un cambio físico o biológico, es una transformación profunda de la identidad. Neville, el hombre que conocíamos, el científico brillante y tal vez algo cínico, debe dar paso a un nuevo Neville. Un superviviente que prioriza la supervivencia por encima de todo. En consecuencia, el duelo por la pérdida de su vida anterior se convierte en un proceso continuo, un ajuste constante a una realidad que desafía todas sus expectativas. Además, la adaptación implica la creación de nuevas rutinas y rituales. En un mundo sin reglas ni normas sociales, Neville debe establecer sus propios parámetros, su propio orden. Imaginen, por un momento, la meticulosidad con la que debe planificar cada día, cada movimiento, cada decisión. La recolección de alimentos, la búsqueda de combustible, la fortificación de su refugio. Todo se convierte en un ritual de supervivencia. Una danza macabra que marca el paso del tiempo. Otro aspecto crucial es la gestión del miedo. El miedo, una emoción primitiva y poderosa, es un compañero constante en la vida de Neville. El miedo a los infectados, el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad. Sin embargo, la adaptación implica no solo reconocer el miedo, sino también aprender a controlarlo, a utilizarlo como una herramienta de supervivencia. Ahora, consideren cómo Neville podría emplear estrategias psicológicas para mitigar el impacto del miedo para mantener la calma en situaciones límite. Por ejemplo, podría recurrir a la meditación, a la visualización, a la autohipnosis o a cualquier otra técnica que le permita mantener el control de sus emociones. Ahora, consideren cómo estas herramientas podrían ser esenciales para afrontar los momentos de mayor peligro para evitar que el miedo lo paralice y lo convierta en una presa fácil. De igual manera, la adaptación implica la capacidad de encontrar significado en un mundo aparentemente sin sentido. Neville, privado de la compañía humana, debe crear su propia narrativa, su propia razón para seguir adelante. Podría encontrar consuelo en la ciencia, en la búsqueda de la cura o en la simple contemplación de la belleza del mundo. Ahora, consideren cómo la búsqueda de propósitos, de motivaciones internas, podría ser crucial para evitar que la desesperación lo consuma por completo. Exploremos ahora las ramificaciones sociales y culturales de la plaga que asola el mundo de Neville, un aspecto que, aunque aparentemente ausente en su realidad solitaria, ejerce una influencia sutil pero omnipresente. La ausencia de la sociedad, paradójicamente, define su existencia. Además, la destrucción del tejido social implica la desaparición de las normas, los valores y las instituciones que estructuraban la vida humana. El concepto de civilización se derrumba, dejando a Neville a merced de sus instintos y de sus propios juicios morales.
¿Qué principios guían sus acciones cuando no existen leyes ni autoridades? ¿Cómo se define a sí mismo en un mundo sin referentes sociales? Por consiguiente, la pérdida de la cultura se manifiesta en la ausencia de arte, música, literatura y todas las manifestaciones creativas que enriquecían la vida humana. Imaginemos la desolación de un museo vacío, la melancolía de un teatro silenciado, la soledad de una biblioteca abandonada. Ahora, consideren cómo Neville se aferra a los pocos objetos que le recuerdan el pasado, a los fragmentos de una cultura que se ha desvanecido. De igual manera, la plaga representa una metáfora de la fragilidad de la sociedad humana, la facilidad con la que se propaga el virus, la rapidez con la que desmantela las estructuras sociales. Nos recuerda la vulnerabilidad inherente a la existencia humana. El mundo de Neville es un reflejo de nuestras propias preocupaciones sobre la estabilidad, la seguridad y la capacidad de adaptación ante las amenazas inesperadas. Otro aspecto crucial es la transformación de la ciudad, que pasa de ser un símbolo de la sociedad moderna a un sepulcro silencioso. Los edificios, las calles, los parques, todos los espacios urbanos se convierten en escenarios de una tragedia silenciosa. Ahora, consideren cómo la arquitectura y el diseño urbano, que antes reflejaban las aspiraciones y los valores de la sociedad, se transforman en testimonios de su desaparición. En contraste, la soledad de Neville le obliga a redefinir su relación con el mundo. Ya no es un ciudadano, un miembro de una comunidad. Es un individuo que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. ¿Cómo afecta esta nueva perspectiva a su visión del mundo? ¿Cómo se adapta a la ausencia de compañía, de interacción social, de la validación que proviene de la pertenencia a un grupo? Profundicemos ahora en la dimensión de la esperanza y la desesperación, fuerzas antagónicas, que luchan incesantemente en el corazón de Neville. Su existencia, un constante vaivén entre la luz y la sombra, se define por la lucha por mantener viva la llama de la esperanza frente a la abrumadora desesperación. En este contexto, la esperanza no es simplemente un sentimiento optimista, es una decisión, una elección consciente de seguir adelante a pesar de la adversidad. Neville debe aferrarse a la esperanza para evitar que la desesperación lo consuma, para evitar que se rinda a la soledad y al peligro. No obstante, la desesperación, como una sombra persistente, acecha en cada rincón de su existencia. Por consiguiente, la desesperación se manifiesta en la fatiga, en el agotamiento físico y mental que produce la constante lucha por sobrevivir. Imaginen el peso de la responsabilidad, la carga de la soledad, la angustia de no saber si habrá un mañana. Ahora bien, la desesperación es también la sensación de inutilidad, la frustración de no poder encontrar una cura, de no poder salvar a la humanidad. Otro aspecto crucial es la forma en que Neville gestiona el equilibrio entre la esperanza y la desesperación. ¿Cómo se motiva a sí mismo para seguir adelante cuando todo parece perdido? ¿Cómo encuentra motivos para levantarse cada mañana y enfrentar un nuevo día de peligro y soledad? De igual manera, Neville podría recurrir a diferentes estrategias para mantener la esperanza, como la creación de objetivos, la búsqueda de pequeños logros o la simple contemplación de la belleza del mundo. En contraste, la desesperación puede manifestarse en actos de autocompasión, en la tendencia a rendirse y abandonar la lucha. Imaginen la tentación de dejar de buscar la cura, de dejar de luchar por sobrevivir, de simplemente sucumbir a la oscuridad. Ahora, consideren cómo Neville podría haberse tentado a renunciar, a aceptar la derrota, a rendirse a la soledad y al peligro. Ahora bien, la lucha entre la esperanza y la desesperación es una constante en la vida de Neville, una batalla interna que define su destino. ¿Logrará mantener viva la llama de la esperanza hasta el final? ¿O sucumbirá a la desesperación y se rendirá a la oscuridad? La respuesta, por supuesto, reside en su propia voluntad, en su capacidad de resistir y de seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Ahondemos ahora en las implicaciones éticas que la soledad de Neville suscita. Un terreno pantanoso donde las decisiones morales se desdibujan y la supervivencia se convierte en el único imperativo. La ausencia de una sociedad de leyes y de juicios externos crea un vacío moral que Neville debe llenar con su propia conciencia. Más aún, la responsabilidad de Neville recae sobre sus hombros, el destino de la humanidad posiblemente en sus manos. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué decisiones debe tomar cuando no existe un marco ético preestablecido? Es lícito, por ejemplo, experimentar con los infectados, someterlos a pruebas dolorosas en busca de una cura. Por consiguiente, la moralidad de Neville se convierte en una cuestión de pragmatismo, de encontrar un equilibrio entre el bien y el mal, entre la necesidad de sobrevivir y el respeto por la vida. Imaginemos la angustia que debe sentir al enfrentarse a dilemas morales, a decisiones que podrían afectar el futuro de la humanidad. Ahora bien, la soledad, irónicamente, podría exacerbar esta tensión. Otro aspecto crucial es la influencia del poder sobre la moralidad.
Neville, al ser el único ser humano con capacidad de decisión, ejerce un poder absoluto sobre su entorno. ¿Cómo afecta este poder su juicio moral? Es susceptible a la corrupción, a la tentación de actuar en su propio beneficio. Ahora, consideren cómo la ausencia de controles y contrapesos podría distorsionar su percepción de la realidad y de sus propias acciones. Asimismo, la búsqueda de la cura implica la manipulación de la vida, la intervención en el proceso biológico. ¿Hasta dónde está justificado llegar en esta manipulación? En esta búsqueda de la perfección, de la erradicación de la enfermedad, ahora consideren cómo la ética científica se fusiona con la ética de la supervivencia, creando un complejo entramado de dilemas morales. Además, la soledad de Neville podría llevarlo a cuestionar la validez de sus propios juicios morales. ¿Cómo puede estar seguro de tomar las decisiones correctas cuando no existe nadie que valide sus acciones, que le ofrezca una perspectiva diferente? Ahora, consideren cómo la falta de interacción social, de debate moral, podría erosionar su sentido de la justicia y del bien. Ahondando en la soledad de Neville, resulta imprescindible considerar cómo la percepción del tiempo se ve distorsionada, transformándose en un ente maleable y subjetivo. Sin la estructura social que dictamina el ritmo de nuestras vidas, el tiempo se convierte en un flujo continuo, a veces lento y opresivo, otras veces vertiginosamente fugaz. En efecto, la ausencia de horarios, compromisos y obligaciones sociales propias de una existencia normal altera radicalmente la experiencia temporal. Por añadidura, el ciclo diario de Neville, marcado por la salida y la puesta del sol, se convierte en el único reloj que rige su existencia. La repetición de las mismas actividades, la búsqueda de recursos, la defensa contra los infectados, crea una sensación de bucle, de eternidad en el presente. Imaginen la monotonía, la pesadez. De un día tras otro, sin variación, sin esperanza palpable de un cambio. Más aún, esta percepción distorsionada del tiempo afecta directamente su estado emocional. Aún así, la memoria, en este contexto, juega un papel crucial. El recuerdo de eventos pasados, de momentos significativos, se convierte en un ancla en el flujo temporal. Neville, al revivir recuerdos, al reconstruir el pasado en su mente, intenta darle sentido a su presente, a su soledad. A pesar de ello, el pasado, idealizado o no, es inalcanzable. En contraposición, la planificación del futuro se vuelve un ejercicio de pura especulación, de fantasía. Sin una sociedad que le proporcione un marco de referencia, sin un futuro colectivo que compartir, Neville se ve obligado a proyectar sus esperanzas y temores en un mañana incierto. Así pues, la búsqueda de una cura, la esperanza de un mundo mejor, se convierten en su motor, en su brújula en la inmensidad del tiempo. Además, la soledad, en su crueldad, puede acelerar la percepción del tiempo. Los días se diluyen, las semanas se desvanecen, y Neville se enfrenta a la sensación de que el tiempo se le escapa entre los dedos, sin poder detenerlo. Por consiguiente, la urgencia de encontrar una solución, la presión de la supervivencia, se intensifican, creando una atmósfera de ansiedad y estrés. Ahora bien, consideren cómo esta alteración en la percepción del tiempo afecta su capacidad de concentración, su juicio, su toma de decisiones. ¿Cómo se mantiene enfocado en la tarea, en la búsqueda de la cura, cuando el tiempo parece fluir de manera errática? ¿Cómo evita sucumbir a la desesperación, a la sensación de que el tiempo es su enemigo? Profundicemos ahora en la intrincada relación entre Neville y su entorno, un mundo post-apocalíptico que, paradójicamente, se convierte en su único compañero. La ciudad, otrora bulliciosa y vibrante, se transforma en un lienzo en blanco sobre el cual Neville proyecta sus esperanzas, sus miedos y su soledad. Además, la arquitectura, los espacios urbanos, adquieren un significado distinto. Los edificios, antes símbolos de progreso y ambición humana, ahora se alzan como monumentos a la desolación. Las calles, otrora transitadas, se convierten en corredores de la muerte, acechados por la amenaza constante. Sin embargo, es en este entorno hostil donde Neville encuentra su refugio, su campo de batalla, su laboratorio improvisado. Por otro lado, la naturaleza, al reclamar su espacio, ofrece un contraste sorprendente. La vegetación exuberante, los animales salvajes que se aventuran a explorar la ciudad abandonada, representan una fuerza vital que desafía la destrucción. Imaginen las escenas de vida silvestre recuperando terreno. La maleza invadiendo las aceras, los árboles rompiendo el asfalto. De igual manera, la naturaleza se convierte en un recordatorio de la resiliencia, de la capacidad de la vida para persistir, incluso en las condiciones más adversas. En contraste, la tecnología, que antes facilitaba la vida humana, se convierte en una herramienta de supervivencia. El automóvil, el generador eléctrico, la radio, se transforman en recursos esenciales para Neville. De la misma forma, la tecnología, que antes conectaba a las personas, ahora lo aísla aún más. Ahora bien,
Consideren cómo Neville interactúa con este entorno. ¿Cómo utiliza los recursos disponibles para sobrevivir? ¿Cómo adapta su comportamiento a las condiciones cambiantes? ¿Cómo se relaciona con la naturaleza y con la tecnología? Por consiguiente, la ciudad, la naturaleza y la tecnología se convierten en personajes secundarios, en elementos esenciales de la narrativa, en reflejos de la lucha interna de Neville. Además, el entorno influye en la percepción del tiempo. El paso de las estaciones, el cambio de la luz, la meteorología, se convierten en elementos esenciales de la rutina diaria. Por lo tanto, la relación de Neville con el entorno no es estática. Es dinámica, cambiante, influenciada por las circunstancias y por sus propias decisiones. Ahora, profundicemos en la esencia de la comunicación, o más bien, su ausencia, en el mundo de Neville. La comunicación, pilar fundamental de la sociedad humana, se desvanece. Reducida a un monólogo constante, un diálogo interno que resuena en el vacío. La plaga, además de diezmar a la población, destruye la posibilidad de intercambio, de conexión, de compartir experiencias y emociones. Por lo tanto, el lenguaje, herramienta primordial para la interacción humana, se transforma en un recuerdo, en un conjunto de símbolos que ya no tienen un receptor. Las palabras. Antes vehículos de ideas y sentimientos, ahora flotan en el aire, sin eco, sin respuesta. Imaginemos la frustración de Neville al hablar solo, al expresar sus pensamientos y sentimientos sin obtener retroalimentación, sin recibir el consuelo de la comprensión mutua. Con esto en mente, la radio, un artefacto tecnológico que antes conectaba a las personas a través de las ondas hertzianas, se convierte en su única ventana al exterior, en su intento desesperado por encontrar una señal de vida. Un indicio de que no está solo. Sin embargo, las transmisiones, fragmentos de un pasado lejano, son más un recordatorio de la pérdida que una fuente de consuelo. Además, la búsqueda de una señal. El intento de contactar a otros supervivientes se convierte en una obsesión, en una lucha constante contra la soledad. Asimismo, los libros, antes fuentes de conocimiento y entretenimiento, se convierten en sus únicos compañeros, en los únicos que responden a sus preguntas, que le ofrecen compañía. La lectura, en este contexto, se convierte en un acto de resistencia, en un intento por mantener viva la llama de la inteligencia, de la curiosidad, de la esperanza. En efecto, los libros son su tesoro, su refugio, su conexión con el pasado y con la humanidad. Ahora, consideren cómo la ausencia de comunicación afecta su salud mental. La falta de interacción social, la imposibilidad de compartir sus experiencias, de expresar sus emociones, puede conducir al aislamiento, a la depresión, a la pérdida de la cordura. ¿Cómo se mantiene cuerdo? ¿Cómo se aferra a la realidad, cuando el único interlocutor es él mismo? Por otro lado, la comunicación no verbal, los gestos, las expresiones faciales, los sonidos, también se ven afectados. La interacción con su perro, su único compañero, se convierte en su principal forma de comunicación. Los ladridos, los movimientos de la cola, las miradas, se convierten en su lenguaje, en su forma de expresar afecto, de compartir emociones. Consiguientemente, la relación con su perro se intensifica, se convierte en una conexión vital para su supervivencia. Concentrémonos ahora en la naturaleza del peligro. Un elemento omnipresente que modela la existencia de Neville. El peligro, en su mundo, no es solo una amenaza física, es una constante, un estado de alerta perpetuo que consume su energía y su atención. Además de esto, el peligro se manifiesta de múltiples formas: los infectados, la escasez de recursos, las inclemencias del tiempo, el aislamiento psicológico. Asimismo, la estrategia de Neville para afrontar el peligro es multifacética. La planificación meticulosa, la fortificación de su refugio, el conocimiento del territorio, se convierten en sus principales armas. Imaginen la meticulosidad con la que debe inspeccionar cada rincón, cada calle, cada edificio, antes de aventurarse. De igual modo, el peligro le obliga a ser creativo, a improvisar, a adaptarse a las circunstancias cambiantes. En contraste, el peligro también puede ser una fuente de adrenalina, de excitación, de una sensación de estar vivo. La lucha contra los infectados, la persecución, la huida, pueden generar una descarga de emociones que, paradójicamente, le mantienen conectado con la vida. Por otro lado, el peligro le obliga a tomar decisiones rápidas, a confiar en sus instintos, a poner a prueba sus límites. De hecho, el peligro es un catalizador de la transformación. Neville, al enfrentarse constantemente a la muerte, se ve obligado a redefinir sus prioridades, a valorar la vida, a apreciar los pequeños momentos. Por lo tanto, el peligro le obliga a confrontar sus miedos, a superar sus limitaciones, a convertirse en una versión más fuerte y resiliente de sí mismo. Ahora bien, consideren cómo el peligro afecta su relación con su perro. La necesidad de proteger a su compañero, de garantizar su seguridad, se convierte en un factor determinante de sus acciones.
cómo el peligro afecta las decisiones de Neville. ¿Cómo influye en la relación de Neville con su compañero canino? Por consiguiente, el peligro, en su mundo, no es solo una amenaza, es una fuerza que lo define, que lo transforma, que lo obliga a vivir al límite. Adicionalmente, el peligro le obliga a ser creativo, a encontrar soluciones ingeniosas, a explotar al máximo los recursos disponibles. Imaginen la creatividad que despliega para construir trampas, para diseñar armas, para defender su territorio. Es más, el peligro, en su esencia, es el motor que impulsa a la supervivencia. Ahora, profundicemos en el concepto de la memoria como un artefacto de la supervivencia. Un tesoro precioso en la desolación. La memoria, en el contexto de Neville, no es simplemente un almacén de recuerdos. Es una herramienta activa, un mecanismo que le permite reconstruir su identidad en medio del caos. En ese sentido, evocar el pasado, recordar a sus seres queridos, sus logros y sus fracasos, se convierte en un acto de resistencia contra la desintegración. De manera similar, la memoria se convierte en un faro en la oscuridad, una fuente de consuelo y orientación. Al recordar momentos de felicidad, de amor, de camaradería, Neville se aferra a la esperanza, se niega a sucumbir a la desesperación. Imaginen la fortaleza que debe extraer de estos recuerdos, la energía que le proporcionan para seguir adelante. Sin embargo, la memoria también puede ser una trampa. Un recordatorio constante de lo perdido, una fuente de dolor que amenaza con consumirlo. Además, la memoria juega un papel crucial en la construcción de su nueva realidad, al recordar sus conocimientos científicos, sus habilidades, sus experiencias. Neville se capacita para enfrentar los desafíos del presente. Por consiguiente, la memoria se convierte en su guía, en su manual de instrucciones para la supervivencia. Ahora bien, consideremos la importancia de la memoria en la creación de rituales y rutinas. Al recordar las costumbres y tradiciones del pasado, Neville establece un orden en su vida solitaria, una estructura que le permite sobrellevar el aislamiento. Asimismo, la memoria le permite mantener viva la conexión con su humanidad, con su identidad. En contraste, la amnesia o la pérdida de la memoria sería devastadora. Sin la capacidad de recordar, Neville perdería su identidad, su propósito, su capacidad para sobrevivir. Imaginen la desesperación de no saber quién es, de no tener recuerdos que le den sentido a su existencia. Por lo tanto, la memoria, en el contexto de Neville, es más que un simple recuerdo, es la esencia de su ser, el motor que impulsa su supervivencia. Finalmente, la memoria es también un legado, una promesa de no olvidar. Al recordar a los que perdieron la vida, Neville honra su memoria, perpetúa su existencia en su propio ser. Por ejemplo, piensen en cómo Neville podría registrar sus experiencias, sus hallazgos, sus reflexiones, para que, en caso de que alguien más sobreviva, pueda reconstruir el pasado, aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Profundicemos ahora en la dimensión de la moralidad en un mundo desprovisto de leyes. La ausencia de una autoridad superior, de un sistema legal, plantea interrogantes cruciales sobre la naturaleza humana y la capacidad de Neville para autodeterminarse. Ahora bien, ¿cómo se define el bien y el mal cuando las estructuras sociales que lo sustentan han colapsado? Por lo tanto, la brújula moral de Neville se convierte en un constructo personal, moldeado por sus experiencias, sus valores y su propia conciencia. Imaginen el peso de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, la necesidad de tomar decisiones que podrían afectar su propia supervivencia y, posiblemente, el futuro de la humanidad. En este escenario, la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, podría ser un factor determinante. Neville, al estar solo, podría verse tentado a priorizar su propia supervivencia por encima de cualquier otra consideración. No obstante, la empatía podría actuar como un freno, como un recordatorio de su humanidad, de su conexión con el pasado. Asimismo, la soledad podría generar un conflicto interno entre el egoísmo y el altruismo. Neville, al estar aislado, podría desarrollar una tendencia a la autocompasión, a centrarse en sus propias necesidades y deseos. Por el contrario, la conciencia de su responsabilidad, la comprensión de que es el último representante de su especie, podría impulsarlo a actuar de manera desinteresada, a priorizar el bien común sobre el beneficio personal. Otro aspecto crucial es la influencia del poder en la moralidad. Neville, al ser el único ser humano en su entorno, ejerce un poder absoluto sobre su propia vida y sobre el entorno. Además, ¿cómo afecta este poder su juicio moral? ¿Es susceptible a la corrupción, a la tentación de abusar de su posición? Ahora, consideren cómo este vacío moral podría influir en sus decisiones diarias. ¿Cómo se enfrenta a los dilemas éticos que surgen en su búsqueda de la supervivencia? ¿Cómo decide qué es correcto y qué es incorrecto cuando no existen reglas preestablecidas?
Asimismo, ¿cómo gestiona la culpa y el remordimiento cuando sus acciones tienen consecuencias negativas? Por ejemplo, podría ser tentado a tomar decisiones que, aunque le beneficien a corto plazo, podrían tener consecuencias negativas a largo plazo. O podría verse obligado a tomar decisiones difíciles, a sacrificar el bienestar de otros en aras de su propia supervivencia. En conclusión, la moralidad de Neville, en un mundo sin normas, se convierte en un reflejo de su propia naturaleza humana, de su capacidad para resistir la tentación, para actuar con compasión y altruismo a pesar de la soledad y del peligro. Adentrándonos aún más en el laberinto de la supervivencia, consideremos la importancia vital de la planificación estratégica, un componente esencial para la subsistencia de Neville. La mera reacción ante los acontecimientos, aunque necesaria en momentos críticos, resulta insuficiente. Es más, la supervivencia, en su contexto, exige la anticipación, la previsión y la implementación de tácticas a largo plazo. Por consiguiente, la planificación se convierte en su principal herramienta, una forma de mitigar los riesgos y de maximizar las oportunidades. Imaginen la meticulosidad con la que debe trazar sus rutas, determinar sus objetivos y asignar sus recursos. De igual modo, la planificación le permite anticipar los peligros, prepararse para las contingencias y optimizar sus posibilidades de éxito. Asimismo, la planificación estratégica se manifiesta en la construcción de su refugio, en la organización de sus provisiones y en el diseño de sus defensas, la seguridad de su hogar. Su principal base de operaciones depende de su capacidad para prever las amenazas y para tomar las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, la elección de su ubicación, la fortificación de sus muros, la creación de barreras de protección, son ejemplos concretos de su planificación estratégica. En contraste, la falta de planificación puede ser fatal. La improvisación, aunque necesaria en situaciones imprevistas, puede conducir al error, a la vulnerabilidad, a la exposición al peligro. Ahora bien, la planificación no es un proceso estático, es dinámico, flexible y debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. Además, la planificación estratégica implica la gestión de recursos, la optimización del uso de los escasos bienes disponibles, el racionamiento de alimentos, la conservación de la energía, la reparación de equipos, son ejemplos de su capacidad para administrar y preservar sus recursos. De manera similar, la planificación le permite establecer prioridades, tomar decisiones informadas y evitar el desperdicio. Otro aspecto crucial es la diversificación de sus actividades. Neville, al no depender de una sola fuente de recursos, aumenta sus posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, la combinación de la caza, la recolección, la investigación científica y la reparación de equipos son ejemplos de su estrategia de diversificación. Ahora bien, consideren cómo esta planificación estratégica se aplica a la búsqueda de una cura, la investigación científica, la experimentación, la recolección de muestras y el análisis de datos. Son ejemplos de su planificación a largo plazo. Por lo tanto, la planificación, en su esencia, es la clave de la supervivencia. Consecuentemente, la planificación estratégica se convierte en un ejercicio constante de análisis, de evaluación, de adaptación. Neville, al ser el único responsable de su propia supervivencia, debe ser un maestro planificador, un estratega implacable, un superviviente consumado. Finalmente, piensen en cómo la planificación se convierte en un reflejo de su capacidad para controlar su destino, para dominar el entorno hostil que lo rodea. Profundicemos ahora en el concepto de la resiliencia, la capacidad de Neville para recuperarse de la adversidad, para adaptarse a las pérdidas y para seguir adelante a pesar de los desafíos. La resiliencia, en este contexto, no es una cualidad innata, sino una habilidad que se desarrolla a través de la experiencia, de la superación de obstáculos y de la búsqueda de significado en la vida. Adicionalmente, es la fuerza que impulsa a Neville a levantarse cada mañana, a enfrentar la oscuridad, a buscar una cura, incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. En ese sentido, la resiliencia se manifiesta en su capacidad para mantener la calma en situaciones de crisis, para controlar sus emociones y para tomar decisiones racionales bajo presión. Imaginemos la serenidad que debe mantener al enfrentarse a los infectados, al buscar alimento, al reparar su refugio. Más aún, la resiliencia le permite aprender de sus errores, adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontrar nuevas formas de sobrevivir. Por otro lado, la resiliencia se relaciona con la capacidad de encontrar significado en la soledad, de construir una vida interior rica y satisfactoria. Neville, al estar solo, debe encontrar maneras de mantener la conexión consigo mismo, de cultivar su creatividad, de mantener viva su curiosidad. De la misma manera, la resiliencia se manifiesta en su capacidad para aceptar la pérdida, para aprender a vivir con el dolor,
y para encontrar nuevas fuentes de alegría y satisfacción. Ahora bien, consideremos la importancia de la resiliencia en la búsqueda de la cura. La investigación científica, la experimentación, los intentos fallidos pueden generar frustración y desánimo. De la misma forma, la resiliencia le permite a Neville perseverar, a no rendirse ante la adversidad, a seguir buscando una solución, a pesar de los obstáculos. En contraste, la falta de resiliencia podría conducir a la desesperación, a la depresión, a la pérdida de la voluntad de vivir. Te imaginen a Neville sucumbiendo al abatimiento, abandonando la búsqueda de la cura y rindiéndose a la oscuridad. Por lo tanto, la resiliencia, en su esencia, es la clave para la supervivencia, para la capacidad de sobreponerse a la adversidad y para encontrar un sentido a la vida, incluso en las circunstancias más extremas. Asimismo, la resiliencia se manifiesta en la capacidad de mantener la esperanza, de creer en un futuro mejor a pesar de la evidencia en contra. Neville, al estar solo, debe aferrarse a la esperanza para evitar que la desesperación lo consuma. Finalmente, piensen en cómo la resiliencia se convierte en un reflejo de su fortaleza interior, de su capacidad para resistir, para adaptarse y para seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Ahondemos ahora en la faceta de la innovación, un aspecto fundamental que impulsa la supervivencia de Neville. En un mundo desprovisto de recursos tradicionales y de las comodidades de la civilización, la capacidad de idear soluciones ingeniosas y de adaptar la tecnología existente se convierte en un activo invaluable. Asimismo, la innovación, en su contexto, no es simplemente la invención de nuevas herramientas, sino la reinterpretación y el aprovechamiento de aquellas que aún funcionan. En efecto, Neville debe convertirse en un maestro del reciclaje, de la reutilización y de la adaptación. Debe transformar objetos cotidianos en armas, en herramientas, en elementos de protección. Imaginen la creatividad que despliega para construir trampas, para reparar su vehículo, para crear sistemas de alarma. De manera similar, la innovación le permite maximizar los recursos escasos, de encontrar nuevas formas de satisfacer sus necesidades básicas. Además, la innovación se manifiesta en su enfoque científico. La investigación, la experimentación, el análisis de datos requieren una mentalidad creativa, una capacidad para pensar fuera de la caja, para encontrar soluciones que otros no han imaginado. Por consiguiente, la innovación se convierte en el motor de la búsqueda de la cura, en la clave para desbloquear el misterio de la plaga. Ahora, bien, consideremos cómo la innovación se aplica a la gestión de su refugio, la fortificación de su hogar, la creación de sistemas de energía alternativa, la conservación de alimentos. Son ejemplos concretos de su capacidad para innovar. Por lo tanto, la innovación se convierte en un componente esencial para garantizar su seguridad y su bienestar. En contraste, la falta de innovación puede ser fatal. La dependencia de soluciones tradicionales, la incapacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, pueden conducir a la vulnerabilidad y a la exposición al peligro. Por ejemplo, si Neville no fuera capaz de reparar su vehículo, de encontrar fuentes alternativas de energía o de crear nuevas armas, su supervivencia se vería seriamente comprometida. Asimismo, la innovación se relaciona con la capacidad de aprender de la experiencia, de analizar los errores y de encontrar nuevas formas de mejorar. En efecto, la innovación es un proceso continuo, un ciclo de prueba y error, de adaptación y de mejora. Finalmente, consideren cómo la innovación se manifiesta en su relación con su perro. La necesidad de proteger a su compañero, de garantizar su seguridad, lo impulsa a crear nuevas estrategias, a encontrar nuevas formas de superar los desafíos. Ahora bien, la innovación, en su esencia, es la clave de la supervivencia. Ahora, piensen en cómo la innovación se aplica en sus propias vidas, en la capacidad de encontrar soluciones creativas a los problemas cotidianos. Cómo la innovación se transforma en una herramienta poderosa en la búsqueda de la supervivencia. Además, profundicemos en la compleja relación de Neville con la naturaleza, un aspecto fundamental en su supervivencia. La naturaleza, en este escenario post-apocalíptico, se convierte en un reflejo de la dualidad inherente a la vida. La belleza y la amenaza, la abundancia y la escasez, la esperanza y el peligro. La ciudad, ahora un cementerio de concreto, contrasta drásticamente con la exuberancia de la vegetación que reclama su espacio. Por otro lado, la naturaleza ofrece a Neville recursos vitales para su subsistencia. La caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres se transforman en prácticas esenciales para su supervivencia. La habilidad para identificar plantas comestibles, para rastrear animales y para aprovechar los recursos naturales se convierte en una necesidad. Asimismo, la naturaleza le proporciona un sentido de conexión con el mundo, un recordatorio de la vida más allá del caos urbano. Consecuentemente,
La observación de la naturaleza se convierte en una fuente de conocimiento y de consuelo. La contemplación de un amanecer, la escucha del canto de los pájaros, la observación del comportamiento de los animales le brindan momentos de paz y de alegría en medio de la soledad. Sin embargo, la naturaleza también puede ser una fuente de peligro. Asimismo, las tormentas, las inundaciones y los depredadores representan amenazas constantes. Neville debe aprender a leer los signos de la naturaleza, a prever los peligros y adaptarse a las condiciones cambiantes. Por ejemplo, el conocimiento de las estaciones, de los ciclos de la vida, se vuelve crucial para su supervivencia. Ahora bien, consideren cómo esta relación con la naturaleza influye en su estado psicológico. La conexión con el mundo natural puede aliviar el estrés, reducir la soledad y aumentar la sensación de bienestar. Por el contrario, la exposición constante a la adversidad, a la amenaza de los elementos, puede generar ansiedad y temor. Otro aspecto crucial es la transformación de la ciudad en un ecosistema. La ausencia de la actividad humana permite que la naturaleza recupere su espacio, que los animales salvajes se aventuren a explorar las calles abandonadas. Por consiguiente, Neville se convierte en un observador privilegiado de este fenómeno, en un testigo de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y sobrevivir. Adicionalmente, la naturaleza puede ser un aliado en la búsqueda de una cura. Las plantas, los animales y los microorganismos podrían contener secretos que ayuden a combatir la plaga. Imaginen a Neville investigando en busca de pistas, explorando los rincones más recónditos de la ciudad en busca de una solución. Por último, la naturaleza, en su esencia, es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la interconexión de todos los seres vivos. Neville, al interactuar con la naturaleza, se conecta con el universo con la esperanza de un futuro. Consideremos ahora la influencia del arte y la creatividad en la existencia de Neville, una dimensión que, a menudo subestimada, se erige como un baluarte contra la desolación. En un mundo donde la belleza y la expresión humana parecen haber desaparecido, la capacidad de crear, de imaginar y de transformar el entorno se convierte en un acto de resistencia. Además, el arte proporciona una vía de escape, un refugio mental que le permite trascender la realidad brutal que lo rodea. En otras palabras, la creatividad se manifiesta en la música que escucha, en las películas que ve, en los libros que lee y en la forma en que decora su hogar. Imaginen cómo Neville, en medio de la soledad, se aferra a estas expresiones artísticas como un salvavidas, como una prueba de que la humanidad, a pesar de todo, persiste. De hecho, el arte le permite mantener viva la conexión con su pasado, con sus emociones y con su propia identidad. Por consiguiente, la creación artística, aunque sea en pequeña escala, se transforma en una necesidad. Neville podría pintar, dibujar, escribir o incluso componer música. Cada trazo, cada palabra, cada nota musical se convierte en una afirmación de su existencia, en una prueba de que todavía es capaz de sentir, de pensar y de crear. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a su búsqueda de la cura? La creatividad, la capacidad de pensar de forma lateral, de encontrar soluciones innovadoras, se convierte en un activo crucial. La investigación científica, al igual que el arte, requiere imaginación, intuición y la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por otro lado, el arte puede ser una forma de procesar el dolor, de expresar el duelo y de encontrar consuelo en la pérdida. Neville, al crear, se permite canalizar sus emociones, de dar forma a su sufrimiento y de encontrar un sentido a su existencia. Por ejemplo, la música, con sus melodías y sus letras, podría convertirse en su compañera, en su forma de comunicar sus sentimientos. Asimismo, el arte le permite conectarse con otros, incluso en la soledad. Al leer un libro, al ver una película, al escuchar música, Neville se sumerge en las experiencias de otros seres humanos. Se siente parte de una comunidad, aunque sea imaginaria. En consecuencia, el arte le proporciona un sentido de pertenencia, de conexión y de esperanza. Además, la expresión artística podría servir como una forma de dejar un legado, de transmitir su historia, de comunicar su experiencia a posibles supervivientes. Imaginen a Neville grabando sus memorias, pintando murales en las paredes de su refugio, o escribiendo un diario. Ahora, piensen en cómo el arte, en sus diversas manifestaciones, podría convertirse en una herramienta para la supervivencia, para la sanación y para la esperanza. Considerando el panorama que hemos trazado, la soledad de Neville se revela no como una simple ausencia, sino como un crisol donde la fragilidad humana se enfrenta a las fuerzas más primarias de la existencia. Hemos desentrañado los hilos de su lucha, observando cómo la memoria, cual faro en la oscuridad, se convierte en su ancla y su tormento, a medida que nos adentramos en los recovecos de su mente. Vemos como la ciencia, antes un instrumento
de progreso se transforma en su última arma en su búsqueda desesperada de una solución. La adaptación, un camaleón de la psique, modifica su ser obligándolo a redefinir su identidad en un mundo sin espejos. En este contexto, la sociedad, desdibujada y ausente, moldea su existencia, creando un vacío ético que Neville debe llenar con su propia conciencia. El tiempo, un río impredecible, fluye a su alrededor, acelerando y deteniéndose, mientras la planificación estratégica se convierte en su tabla de salvación. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la resiliencia, como un músculo que se fortalece con el esfuerzo, emerge como la clave de su supervivencia. La innovación, una chispa de ingenio, le permite desafiar las limitaciones del entorno, mientras que la naturaleza, con su doble filo, le ofrece recursos y amenazas. La comunicación, despojada de su esencia social, se redefine en el silencio, en la conexión con un compañero fiel. El peligro, un compañero constante, modela cada acción, mientras que el arte, la creatividad, se convierte en su refugio, en su ventana a la esperanza. Como un tapiz tejido con hilos de desesperación y esperanza, los elementos convergen. Observamos a Neville no solo como un superviviente, sino como la encarnación de la voluntad humana. Un faro en la noche perpetua. ¿Qué nos espera en el horizonte? En el silencio sepulcral de Nueva York, la historia de Robert Neville trasciende la mera supervivencia, se convierte en un espejo de la condición humana. Un reflejo de nuestra capacidad para resistir, para adaptarnos y para buscar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. A través de su soledad, hemos vislumbrado la fragilidad de la sociedad, la maleabilidad de la memoria y la tenacidad del espíritu. Neville, el último hombre, se erige como un símbolo de la esperanza, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la voluntad de vivir puede florecer. Hemos explorado los intrincados caminos de la ciencia, el poder del arte y la fuerza de la naturaleza, todos convergiendo en una lucha constante contra la desesperación. Hemos sido testigos de la transformación de un hombre, de un científico, en un superviviente, en un guardián de la memoria, en un buscador de la verdad. La soledad, lejos de ser una condena, se convierte en su campo de pruebas, en su laboratorio, en su fuente de inspiración. La historia de Neville, en esencia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para enfrentar la adversidad. Nos desafía a cuestionar nuestras prioridades, a valorar las relaciones humanas y a apreciar la belleza que nos rodea. Incluso en los momentos más oscuros, nos recuerda que la resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se cultiva, que se forja en el fuego de la experiencia. En cada paso de Neville, en cada experimento fallido, en cada amanecer solitario, encontramos una lección. Aprendemos sobre la importancia de la planificación, sobre el poder de la innovación y sobre la necesidad de mantener viva la llama de la esperanza. Aprendemos que la verdadera lucha no es contra el virus, sino contra la desesperación, contra la pérdida de la fe en el futuro. Así, la historia de Neville nos deja con una pregunta fundamental: ¿qué haríamos nosotros si fuéramos los últimos? La respuesta, sin duda, reside en nuestra capacidad para amar, para crear, para perseverar y para nunca rendirnos ante la oscuridad. Ahora, la verdadera práctica comienza. La tarea de mantener viva la llama de la esperanza recae en nosotros, en nuestra capacidad para recordar, para aprender y para construir un mundo mejor, incluso en la soledad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el silencio? No el silencio momentáneo que precede a la lluvia, ni el que encuentras en una biblioteca. Hablo del silencio absoluto, el que te envuelve cuando la última voz se apaga, cuando la última pisada se desvanece. Imagina ese silencio, multiplicado por millones de almas que ya no están, solo ecos de lo que una vez fue. Imagina la ciudad que nunca duerme, ahora ahogada en un vacío ensordecedor, donde el único sonido es el latido de tu propio corazón. Un tambor constante en el vacío. Este es el mundo de Robert Neville. Un mundo donde la humanidad, como la conocemos, ha sucumbido. Un mundo donde la noche no solo es oscuridad, sino una amenaza palpable, un cazador que acecha en las sombras. Neville, un brillante científico, se enfrenta a una soledad inimaginable, un fantasma en las ruinas de su propia vida. La plaga, un virus devastador, ha transformado a la mayoría de la población en criaturas sedientas de sangre, monstruos despojados de su humanidad, condenados a vagar por las calles desiertas en busca de su presa. Nueva York, la vibrante metrópolis, se ha convertido en un cementerio de acero y cristal. Los rascacielos, otrora símbolos de progreso y ambición, ahora son monumentos a la tragedia, testigos mudos de la extinción. Cada día, Neville sale a la superficie, un guerrero solitario, en un mundo perdido. Busca suministros, busca esperanza, busca una cura, impulsado por la memoria de lo que fue y la desesperación de lo que es. La compañía de su fiel perro es su único consuelo, su único vínculo con el mundo que una vez conoció. Pero la noche llega implacable.
Con la caída del sol, la ciudad se transforma. Las criaturas que antes acechaban en las sombras se vuelven activas, sus gritos y gemidos rompiendo el silencio, anunciando la llegada de la pesadilla. Neville se atrincherará, defendiendo su existencia, luchando contra la desesperación, contra la locura que amenaza con consumirlo. Su lucha es la lucha de todos nosotros. Una pregunta sobre qué significa ser humano cuando la humanidad ya no existe. Su historia es un espejo, reflejando nuestros miedos más profundos y nuestra capacidad de resistir. Incluso cuando la esperanza parece desvanecerse con cada amanecer, profundicemos ahora en el trasfondo de la plaga, ese azote que diezma la humanidad en la historia que nos ocupa. Más allá de la descripción de sus efectos devastadores, ¿qué sabemos realmente sobre su origen y naturaleza? De manera crucial, la narrativa nos presenta un escenario donde la ciencia, en su afán de solucionar problemas, inadvertidamente libera una fuerza de destrucción incalculable. La plaga, al parecer, surge como consecuencia de la investigación médica, un intento fallido de curar el cáncer que paradójicamente se convierte en el catalizador de la extinción. Partiendo de esta premisa, se abre un abanico de reflexiones. ¿Qué implicaciones éticas conlleva la búsqueda incesante de avances científicos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar el bienestar colectivo en pos de la innovación? A menudo, en la historia de la ciencia, nos encontramos con ejemplos de descubrimientos que, aunque inicialmente prometedores, terminan con consecuencias imprevistas y, en algunos casos, catastróficas. La creación de armas nucleares, por ejemplo, ilustra la doble cara del progreso científico, su capacidad para construir y destruir a la vez. En este contexto, Neville se convierte en un símbolo de la responsabilidad científica. Como investigador, es consciente de los peligros inherentes a su trabajo, pero también está impulsado por la esperanza de encontrar una solución. Su lucha es, en esencia, una lucha contra el legado de sus propios errores, una búsqueda de redención en un mundo que ha sido consumido por las consecuencias de la imprudencia humana. Adicionalmente, la plaga misma nos ofrece una fascinante perspectiva sobre la evolución. La transformación de los infectados en criaturas sedientas de sangre sugiere una regresión a instintos básicos de supervivencia. Una pérdida de la complejidad cognitiva y emocional que define a la humanidad. Es como si el virus, al apoderarse de sus víctimas, despojara a la humanidad de su esencia, reduciéndola a una mera máquina de consumir y reproducir. Consideremos ahora las implicaciones de esta transformación. ¿Qué nos dice sobre la fragilidad de nuestra civilización? ¿Cómo reaccionaríamos ante una amenaza que pusiera en peligro nuestra propia humanidad? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Sin embargo, la historia de Neville nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia y, sobre todo, nuestra obligación de preservar lo que nos hace humanos, incluso en las circunstancias más extremas. Profundizando en el análisis de la narrativa, es imperativo examinar la soledad que atormenta a Neville. El último hombre en la Tierra. No es simplemente la ausencia de compañía física lo que lo aflige, sino la erosión de su propia identidad, la pérdida de los lazos sociales que nos definen como seres humanos. Imaginen la magnitud de la desconexión, la ausencia de conversaciones, de miradas compartidas, de la simple interacción cotidiana que da sentido a nuestras vidas. Asimismo, la soledad de Neville se manifiesta en la rutina implacable de su día a día. Cada jornada, un ciclo repetitivo de búsqueda, supervivencia y desesperación, se convierte en un espejo de su propia desintegración, la ausencia de un propósito compartido. De un futuro naval, corroe su espíritu, lo sumerge en un abismo de melancolía y desencanto. Es como navegar sin brújula en un mar tormentoso, sin saber hacia dónde dirigirse ni por qué. Contrastando con esta desolación, surge la extraordinaria capacidad de Neville para adaptarse. A pesar de la adversidad, mantiene su rutina, investiga, busca una cura. Esta perseverancia, esta tenacidad frente a la desesperación es una de las claves de la historia. Es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, su capacidad para resistir incluso en las circunstancias más extremas. Adentrándonos aún más, consideremos el impacto de la soledad en la salud mental. La privación social, la falta de contacto humano, puede conducir a la depresión, la ansiedad y, en casos extremos, incluso a la psicosis. Ahora, imaginen los efectos de vivir en un mundo completamente desprovisto de compañía, sin la posibilidad de compartir experiencias, de recibir consuelo o apoyo. Además, otro aspecto fundamental es el concepto de la memoria. Neville se aferra a los recuerdos de su vida anterior, a los rostros de sus seres queridos, a los momentos de alegría y felicidad. Estos recuerdos son su ancla, su único vínculo con el pasado, su única fuente de esperanza. Sin embargo, la memoria también puede ser una fuente de dolor, un recordatorio constante de lo que ha perdido. Ahora, consideren cómo esto se aplica a nuestras propias vidas.
¿Cuántas veces subestimamos la importancia de las relaciones sociales? ¿Cuántas veces damos por sentado el contacto con nuestros amigos y familiares? La historia de Neville nos recuerda que la conexión humana es esencial para nuestra supervivencia, no solo física, sino también emocional y espiritual. La soledad, como la plaga, puede ser un enemigo silencioso. Un depredador que acecha en las sombras, amenazando con consumirnos por dentro. Profundicemos en el impacto de la tecnología en el mundo de Neville. Imaginen un mundo donde la comunicación se ha extinguido, donde las ondas de radio se han apagado y la conexión humana, en su forma más fundamental, se ha roto. El científico. Ahora el último faro de esperanza se ve obligado a depender de sus propios recursos, de su ingenio y de la tecnología que aún funciona, para sobrevivir. Asimismo, la tecnología se convierte en una herramienta crucial para la investigación y la búsqueda de una cura. Neville, aislado en su laboratorio improvisado, debe utilizar microscopios, computadoras y otros dispositivos para analizar muestras de sangre, rastrear el comportamiento de los infectados y buscar patrones que puedan conducir a una solución. La tecnología, en este contexto, se convierte en su aliada, su única esperanza de vencer la plaga. No obstante, la tecnología también presenta sus desafíos: la escasez de recursos, la falta de mantenimiento y la constante amenaza de fallas técnicas limitan su eficacia. Neville debe ser un maestro de la improvisación, adaptando y reparando equipos, utilizando su conocimiento científico para superar las limitaciones impuestas por el apocalipsis. Consideremos, por otro lado, la representación del tiempo en la narrativa. Cada día, Neville lleva a cabo una rutina meticulosa, un intento desesperado de mantener la cordura. La tecnología, en forma de relojes y calendarios, se convierte en su compañera, un recordatorio constante del paso del tiempo y la inexorable llegada de la noche. Por consiguiente, la tecnología también nos ofrece una visión del futuro. La capacidad de Neville para grabar videos, para documentar sus hallazgos y compartir sus pensamientos, sugiere la posibilidad de que su historia sobreviva. Es como si estuviera enviando un mensaje en una botella, esperando que alguien, en algún momento, pueda recibirlo. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando nos enfrentamos a la adversidad. ¿Cómo utilizamos la tecnología para superar los obstáculos? ¿Cómo nos adaptamos a un mundo en constante cambio? La historia de Neville nos recuerda que la tecnología, aunque imperfecta, puede ser una herramienta poderosa para la supervivencia y la esperanza. Es un testimonio de nuestra capacidad para innovar y perseverar, incluso cuando nos enfrentamos a la oscuridad. Profundicemos ahora en las implicaciones morales y filosóficas que emanan de la narrativa de Neville, un tema que nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la moralidad en un mundo desprovisto de las normas sociales que la sustentan. ¿Qué ocurre cuando las leyes, la religión y las estructuras de poder se desmoronan? ¿Cómo definimos el bien y el mal cuando la supervivencia se convierte en la única ley? En este contexto, la figura de Neville se erige como un faro de moralidad en medio de la oscuridad. A pesar de la desesperación y la soledad, se niega a sucumbir a la barbarie. Su búsqueda de una cura es, en esencia, un acto de esperanza y altruismo, una demostración de su compromiso con la preservación de la humanidad, incluso cuando ésta parece condenada. Por otra parte, la plaga plantea dilemas éticos complejos. ¿Es moralmente aceptable sacrificar a los infectados en aras de la supervivencia de los pocos? ¿Hasta dónde llega el derecho a la vida cuando la amenaza es tan inminente? La narrativa no ofrece respuestas fáciles, sino que nos obliga a cuestionar nuestros propios valores y a ponderar las decisiones difíciles que podrían presentarse en circunstancias extremas. Adicionalmente, el encuentro de Neville con otros supervivientes, como la misteriosa Anna y su grupo, introduce una nueva dimensión moral: la desconfianza. El miedo y la desesperación pueden llevar a actos de violencia y traición. La capacidad de Neville para mantener la calma y la compasión, incluso ante la amenaza, es un testimonio de su fortaleza moral. Consideremos, además, la idea de la responsabilidad. Neville, como científico, es responsable de sus acciones y de las consecuencias de sus investigaciones. La plaga es, en parte, el resultado de su trabajo. Sin embargo, su lucha por encontrar una cura es también un acto de redención, un intento de enmendar sus errores y de salvar a la humanidad. Ahora, reflexionemos sobre cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. ¿Cómo tomamos decisiones morales en un mundo complejo y a menudo incierto? ¿Cómo equilibramos nuestros propios intereses con el bienestar de los demás? La historia de Neville nos recuerda que la moralidad no es un conjunto de reglas predefinidas, sino un proceso constante de reflexión y elección. Es una lucha por mantener nuestra humanidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Exploremos ahora el concepto de la memoria y su intrincada relación con la identidad y la supervivencia en el contexto de la narrativa.
La memoria, esa vasta y laberíntica bodega de experiencias, recuerdos y emociones, se convierte en el ancla que sujeta a Neville a la cordura en medio del caos. Es un recurso vital, un tesoro que atesora y protege celosamente, sabiendo que su pérdida significaría la disolución de su ser. Además, la memoria funciona como un faro que ilumina el camino del pasado, permitiendo a Neville recordar momentos de felicidad, amor y conexión humana. Estos recuerdos, aunque a veces dolorosos por la añoranza de lo perdido, le brindan la fuerza para seguir adelante. La motivación para resistir la desesperación. Por consiguiente, la memoria se convierte en un arma contra la soledad, un puente que lo conecta con un mundo que ya no existe físicamente, pero que aún reside en su mente. La fragilidad de la memoria, sin embargo, también es un tema recurrente. El tiempo, la soledad y el trauma amenazan con erosionar los recuerdos, difuminando los contornos de lo que fue. Neville lucha constantemente contra este olvido, documentando sus experiencias, grabando videos y escribiendo diarios. De manera similar, esta documentación se convierte en un intento de preservar la memoria, de asegurar que su historia no se pierda en las erines del tiempo. Consideremos ahora el impacto de la memoria en la construcción de la identidad. Los recuerdos, las experiencias y las relaciones que hemos tenido conforman quienes somos. Sin memoria, la identidad se desvanece, se vuelve informe e inestable. Paralelamente, la historia de Neville nos recuerda que la identidad no es un estado estático, sino un proceso dinámico en constante evolución, moldeado por nuestros recuerdos y experiencias. Otro aspecto crucial es la relación entre la memoria y la esperanza. Los recuerdos de un pasado mejor, de un futuro prometedor, alimentan la esperanza de Neville. Aún así, la memoria también puede ser una fuente de desesperación, un recordatorio constante de lo que ha perdido. La lucha de Neville es también una lucha por controlar su propia memoria, por evitar que los recuerdos negativos lo consuman. Ahora, consideren cómo esto se aplica en nuestras propias vidas. Cómo nuestros recuerdos dan forma a nuestra identidad. ¿Cómo nos aferramos a los recuerdos que valoramos? La historia de Neville nos enseña que la memoria es un don precioso, un tesoro que debemos proteger y atesorar. Del mismo modo, la memoria es un motor que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando nos enfrentamos a la oscuridad y la adversidad. Profundicemos en la representación del instinto y la naturaleza humana en el contexto de la plaga y la supervivencia de Neville. Más allá de la lucha contra los monstruos, se plantea un análisis sobre qué sucede cuando las capas de civilización se desmoronan, dejando al descubierto los impulsos más básicos. ¿Qué rasgos emergen cuando la necesidad de sobrevivir se convierte en la única ley? Por consiguiente, observamos que la historia nos presenta una dualidad fascinante. Por un lado, la transformación de los infectados en criaturas sedientas de sangre, una regresión a instintos primarios, sugiere una pérdida de humanidad. Por otro lado, la propia lucha de Neville, su perseverancia y su búsqueda de una cura, demuestran una resiliencia inquebrantable, una capacidad de aferrarse a la esperanza y al altruismo que trasciende la mera supervivencia. Asimismo, la narrativa plantea interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal. ¿Son los infectados inherentemente malvados o simplemente actúan impulsados por el instinto de supervivencia? De manera similar, la moralidad de Neville se pone a prueba, obligándolo a tomar decisiones difíciles que desafían sus principios. Ahora bien, consideremos la evolución de las relaciones humanas. En un mundo donde la confianza se ha convertido en un lujo, la capacidad de Neville para establecer vínculos con otros supervivientes se vuelve crucial. En este sentido, la interacción con Anna y su grupo nos revela la complejidad de la naturaleza humana, la capacidad de amar y odiar, de colaborar y traicionar. Además, otro aspecto fundamental es la representación de la soledad como una fuerza que afecta a la psique. Neville, al estar aislado, experimenta la desintegración de su identidad, la pérdida de sentido. En contraste, la interacción con otros, incluso en un contexto de desconfianza, le brinda la oportunidad de recuperar su humanidad, de encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la adversidad. ¿Cómo se reacciona ante la presión extrema? ¿Qué impulsos primarios emergen? La historia de Neville nos recuerda que la naturaleza humana es compleja y contradictoria. La capacidad de superar los instintos más básicos y aferrarse a la esperanza es lo que nos diferencia. De igual manera, la lucha por la supervivencia es también una lucha por preservar nuestra humanidad. Profundicemos ahora en la noción del tiempo, un ente implacable que cobra una relevancia singular en el escenario apocalíptico de Neville. El tiempo, en circunstancias normales, suele ser una entidad abstracta, una medida que regula nuestras vidas. Sin embargo, en este contexto, el tiempo se convierte en un enemigo tangible.
un recordatorio constante de la soledad y la desesperanza. Cada amanecer, cada atardecer, es una nueva batalla contra la extinción. Adicionalmente, la estructura temporal de la narrativa se manifiesta como un ciclo repetitivo. Una rutina que Neville se ve obligado a seguir para mantener la cordura. La búsqueda diaria de suministros, la investigación en el laboratorio, la defensa nocturna contra las criaturas, todo se convierte en un ritual. Un intento desesperado de controlar el caos. Por consiguiente, el tiempo se convierte en un parámetro que define su existencia, un indicador de su progreso y, a la vez, de su inevitable declive. Asimismo, el tiempo también se convierte en un vehículo para la memoria. A través de flashbacks y reflexiones, la historia nos transporta al pasado de Neville, a los momentos de felicidad, amor y pérdida. Estos recuerdos, aunque a veces dolorosos, le brindan la fuerza para seguir adelante, para aferrarse a la esperanza. En consecuencia, el tiempo se convierte en un catalizador de la nostalgia. Un recordatorio de lo que fue y de lo que podría haber sido. Ahora bien, consideremos la forma en que el tiempo afecta la percepción de Neville. La soledad. La ausencia de estímulos externos y la constante amenaza de peligro alteran su percepción del tiempo. Los días se vuelven indistinguibles, las noches se alargan y la sensación de aislamiento se intensifica. Por otro lado, la rutina también le proporciona una estructura, un ancla que le permite mantener la cordura. Además, otra faceta fundamental es la representación del tiempo como un recurso limitado. Neville es consciente de que su tiempo en la Tierra es finito. La plaga, la soledad y la desesperación amenazan con consumirlo. En efecto, la lucha de Neville es también una lucha contra el tiempo. Una carrera por encontrar una cura antes de que la oscuridad lo consuma por completo. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis. ¿Cómo se percibe el tiempo cuando se está sometido a una presión extrema? ¿Cómo se organiza la rutina para mantener la estabilidad? La historia de Neville nos enseña que el tiempo, aunque implacable, también puede ser un aliado. La conciencia del tiempo puede motivarnos a actuar, a buscar soluciones y aferrarnos a la esperanza. De manera similar, la gestión del tiempo se convierte en una herramienta de supervivencia, un medio para controlar el caos y preservar la vida. Ahondemos ahora en la faceta de la supervivencia, no solo como un instinto biológico, sino como un intrincado proceso psicológico y emocional. La narrativa de Neville, en su esencia, es un estudio de la resiliencia humana, de la capacidad de adaptarse y prosperar incluso en las circunstancias más desfavorables. Es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, una fuerza que se manifiesta en la persistencia, la esperanza y la determinación. Asimismo, la supervivencia, en este contexto, va más allá de la mera necesidad de alimento y refugio. Implica la preservación de la identidad, la búsqueda de significado y la conexión con el pasado. Neville no solo lucha contra los infectados, también lucha contra la soledad, la desesperación y la pérdida de sí mismo. Por consiguiente, su supervivencia es un triunfo sobre la adversidad. Una afirmación de la vida en un mundo que parece haberla abandonado. Consideremos ahora la importancia de la creatividad en la supervivencia. Neville utiliza su ingenio para superar los obstáculos, para encontrar soluciones a problemas que parecen insuperables. Construye trampas, crea armas, experimenta con medicamentos y adapta su entorno a sus necesidades. De manera similar, la creatividad se convierte en una herramienta vital, un medio para dar sentido al caos y para mantener la esperanza. Además, otro aspecto crucial es la capacidad de Neville para encontrar propósito en medio de la desesperación. A pesar de la soledad y la pérdida, se aferra a la búsqueda de una cura, a la esperanza de salvar a la humanidad. En este sentido, el propósito se convierte en un motor que impulsa su supervivencia, un faro que lo guía en la oscuridad. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a desafíos personales. ¿Cómo se utiliza la creatividad para superar los obstáculos? ¿Cómo se encuentra el propósito en momentos de dificultad? La historia de Neville nos enseña que la supervivencia no es solo una cuestión de fuerza física, sino también de fortaleza mental y emocional. Es una lucha por mantener la esperanza, por encontrar significado y por preservar nuestra humanidad incluso en las circunstancias más extremas. Por último, la supervivencia es un acto de valentía, una afirmación de la vida que nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa de esperanza. Profundicemos ahora en la dimensión del aislamiento, un elemento central en el drama de Neville, pero explorado desde una óptica diferente. Más allá de la soledad física, que ya hemos abordado, el aislamiento se manifiesta como una desconexión sensorial, una pérdida gradual de la percepción del mundo exterior. Imaginen la privación de los sonidos familiares, los olores cotidianos, el tacto de una mano amiga. ¿Cómo afecta esta carencia a la psique humana?
Asimismo, el aislamiento sensorial se convierte en un catalizador de la paranoia y la alucinación. Neville, privado de los estímulos que normalmente nos anclan a la realidad, podría ver distorsionada la percepción del mundo. Las sombras se convertirían en amenazas. Los ruidos en susurros de peligro, la propia ciudad en un laberinto de ilusiones. Además, esta distorsión sensorial podría dificultar aún más su lucha por la supervivencia, mermando su capacidad de discernir entre la realidad y la fantasía. Consideremos, por otro lado, la importancia del lenguaje en la preservación de la cordura. El lenguaje, como medio de comunicación y expresión, es fundamental para la conexión humana. Neville, al verse privado de la interacción verbal, podría experimentar una pérdida gradual de sus habilidades lingüísticas, una atrofia de su capacidad de pensamiento abstracto. Como resultado, su mundo interior podría empobrecerse, limitando su capacidad de reflexión y análisis. Otra capa crucial es la relación entre el aislamiento y el desarrollo de la identidad. La ausencia de feedback social, de la validación de los demás, podría dificultar la construcción de una identidad estable. Neville, sin espejos sociales que le devuelvan una imagen de sí mismo, podría enfrentarse a una crisis existencial, cuestionando su propio valor y propósito. Consecuentemente, el aislamiento se convertiría en una amenaza para su propia existencia, más allá de la supervivencia física. Ahora, consideren cómo esto se aplica en nuestras propias vidas. ¿Cómo nos afecta la sobreexposición a las pantallas, la falta de contacto físico, la desconexión de la naturaleza? La historia de Neville nos recuerda la importancia de la interacción humana, de la estimulación sensorial y del lenguaje en la preservación de nuestra salud mental. De manera similar, el aislamiento nos advierte sobre la fragilidad de nuestra psique y la necesidad de cultivar conexiones significativas con el mundo que nos rodea. Adentrémonos ahora en la exploración de la resiliencia, un concepto que trasciende la mera supervivencia para adentrarse en el terreno de la fortaleza emocional y la adaptabilidad. Más allá de la mera resistencia física al virus, la resiliencia de Neville se manifiesta en su capacidad para sobreponerse a la desesperanza, para encontrar un significado a su existencia en un mundo devastado. ¿De qué manera se construye esta capacidad interna y cómo se manifiesta en la práctica? En primer lugar, la resiliencia de Neville se nutre de la esperanza, aunque sea tenue. A pesar de la soledad y la pérdida, mantiene la creencia en la posibilidad de una cura, en la esperanza de un futuro mejor. De manera similar, esta esperanza le proporciona un propósito, una motivación para seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Asimismo, la resiliencia se manifiesta en su capacidad para aprender y adaptarse. Neville no se limita a sobrevivir, experimenta, investiga, busca soluciones. Además, esta actitud proactiva le permite afrontar los desafíos con una mentalidad abierta, transformando la adversidad en una oportunidad para el crecimiento personal. Consideremos ahora la importancia del autocuidado en el desarrollo de la resiliencia. Neville, a pesar de las circunstancias extremas, se esfuerza por mantener una rutina, por cuidar su salud física y mental. Por otro lado, esta disciplina le proporciona una sensación de control, un ancla que le permite navegar por el caos. Otro aspecto crucial es la capacidad de Neville para encontrar gratificación en las pequeñas cosas. Un amanecer, la compañía de su perro, un hallazgo científico. En este sentido, la capacidad de apreciar los momentos de alegría, por mínimos que sean, le proporciona una reserva emocional, un refugio frente a la desesperación. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis personal o colectiva. ¿Cómo se cultiva la esperanza en momentos de desesperanza? ¿Cómo se adapta a los cambios y se aprende de las experiencias? La historia de Neville nos enseña que la resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede desarrollar. Es una elección consciente de afrontar la adversidad con valentía, con esperanza y con la determinación de encontrar un significado a nuestra existencia. De igual forma, la resiliencia nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que podemos encender. Abordemos ahora la representación de la empatía y su papel crucial en el contexto de la narrativa. A pesar del aislamiento y la amenaza constante, la historia nos presenta a un Neville que, en ciertos momentos, demuestra una capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno, incluso con el de aquellos que han sido transformados por la plaga. ¿Cómo se manifiesta esta empatía en un mundo donde la supervivencia parece ser la única ley? En primer lugar, la empatía se revela en la compasión que Neville siente por su perro. El can, su único compañero, se convierte en un receptor de su afecto y cuidado. Además de eso, la dedicación de Neville a su bienestar es un reflejo de su capacidad de conectar con otro ser vivo, de sentir su sufrimiento y de responder a sus necesidades. Asimismo, la empatía se manifiesta en la búsqueda de una cura. La motivación principal de Neville no es solo la supervivencia,
sino también la esperanza de restaurar la humanidad de aquellos que han sido infectados. En consecuencia, su trabajo científico es impulsado por un deseo de aliviar el sufrimiento, de devolver a las víctimas a su estado original. Consideremos, por otro lado, el encuentro de Neville con otros supervivientes. La desconfianza y el miedo podrían haberle llevado a actuar de manera egoísta, a priorizar su propia seguridad. Por el contrario, la narrativa nos muestra un Neville que, en ciertos momentos, se muestra dispuesto a colaborar, a compartir sus conocimientos y a arriesgar su propia vida por el bien de los demás. Otra capa crucial es la capacidad de Neville para reconocer la humanidad que aún reside en los infectados. A pesar de su apariencia monstruosa y su comportamiento agresivo, parece percibir una sombra de lo que fueron. De hecho, esta comprensión le lleva a evitar la violencia innecesaria, a buscar soluciones alternativas y a respetar la memoria de las víctimas. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la adversidad. ¿Cómo se manifiesta la empatía en un mundo donde la supervivencia parece ser lo único que importa? La historia de Neville nos enseña que la empatía no es un lujo, sino una necesidad. Es la capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno, de reconocer la humanidad en los demás y de actuar con compasión, incluso en las circunstancias más extremas. Por lo tanto, la empatía es una fuerza que nos permite mantener nuestra humanidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Profundicemos ahora en la cuestión de la esperanza, un faro que ilumina la noche oscura de la existencia de Neville, pero desde una perspectiva diferente, más allá de la simple creencia en un futuro mejor. La esperanza se manifiesta como una fuerza motriz que impulsa la acción, que da sentido a la lucha diaria. ¿Cómo se nutre esta esperanza en un universo desolado? ¿Y qué papel desempeña en la preservación de la humanidad? En primer lugar, la esperanza se nutre de la memoria. Neville, al aferrarse a los recuerdos de su vida anterior, a los rostros de sus seres queridos, crea un vínculo con el pasado que le permite vislumbrar un futuro. Por consiguiente, estos recuerdos actúan como un bálsamo para su alma, recordándole lo que está en juego y lo que merece la pena defender. Asimismo, la esperanza se alimenta de la búsqueda de un propósito. Neville, al dedicar su tiempo y energía a la investigación, a la búsqueda de una cura, encuentra un sentido a su existencia. Además de esto, esta dedicación le proporciona un objetivo, una razón para levantarse cada día y luchar contra la adversidad. Consideremos ahora la importancia de la comunidad en el cultivo de la esperanza. Aunque Neville se encuentra solo, su búsqueda de otros supervivientes, su disposición a compartir sus conocimientos, sugiere un deseo de conexión humana. En consecuencia, la posibilidad de formar una comunidad, de compartir experiencias y de apoyarse mutuamente alimenta su esperanza. Una capa crucial es la capacidad de Neville para encontrar belleza en un mundo desolado. Observar el amanecer, escuchar el canto de un pájaro, contemplar la inmensidad del cielo estrellado. En efecto, estos momentos de conexión con la naturaleza le proporcionan una sensación de paz, un recordatorio de que la vida, a pesar de la tragedia, aún persiste. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando enfrentan desafíos personales. ¿Cómo se cultiva la esperanza en momentos de desesperación? ¿Cómo se encuentra un propósito cuando se ha perdido la motivación? La historia de Neville nos enseña que la esperanza no es una cualidad pasiva, sino una elección activa. Es la decisión de aferrarse a la vida, de buscar la belleza en el mundo y de luchar por un futuro mejor. De igual modo, la esperanza nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que podemos encender. Volvamos nuestra mirada a la representación del instinto de supervivencia, pero ahora enfocándonos en las estrategias que Neville desarrolla para contrarrestar la amenaza constante. Más allá de la mera reacción ante el peligro, observamos una planificación meticulosa, una adaptación constante a las circunstancias cambiantes. ¿Cómo se manifiesta este ingenio en un entorno donde la vida se reduce a una lucha diaria? En primer lugar, Neville demuestra una capacidad notable para el análisis de riesgos. Evalúa las amenazas, identifica patrones de comportamiento en los infectados y anticipa sus movimientos. Asimismo, esta capacidad de previsión le permite minimizar los peligros, estableciendo rutinas y fortificaciones que aumentan sus posibilidades de supervivencia. Consideremos, por otro lado, la importancia de la innovación en su estrategia. Neville no se limita a repetir las mismas acciones, experimenta con nuevas técnicas, adapta sus herramientas y busca formas más eficientes de defenderse. Como resultado, esta constante búsqueda de soluciones le permite mantenerse un paso por delante de la amenaza. Un elemento crucial es la capacidad de Neville para gestionar sus recursos. En un mundo donde la escasez es la norma, optimiza el uso de los pocos suministros que tiene, recicla materiales y encuentra formas ingeniosas de suplir sus necesidades. En este sentido,
La administración de recursos se convierte en una habilidad vital, un factor determinante para su supervivencia a largo plazo. Otro aspecto fundamental es la importancia de la disciplina y la rutina. A pesar del caos, Neville mantiene un horario estricto, que le proporciona estructura y previsibilidad. En consecuencia, esta disciplina le permite mantener la calma, concentrarse en sus objetivos y evitar que la desesperación lo consuma. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la incertidumbre en la vida. ¿Cómo se evalúan los riesgos y se planifican las estrategias? ¿Cómo se innova y se adapta a las circunstancias cambiantes? La historia de Neville nos enseña que la supervivencia no es una cuestión de suerte, sino de habilidad y preparación. Adicionalmente, el ingenio, la disciplina y la capacidad de adaptación son herramientas esenciales para superar cualquier desafío. La lucha por la supervivencia es también una lucha por el control, una batalla por mantener el timón en medio de la tormenta. Adentrémonos ahora en la exploración del concepto de la memoria, pero desde una óptica distinta, la memoria como un campo de batalla. En el universo de Neville, la mente no es simplemente un almacén de recuerdos, sino un espacio donde el pasado y el presente se enfrentan constantemente. ¿Cómo se manifiesta esta lucha interna? ¿Y qué consecuencias tiene para la supervivencia del último hombre? En primer lugar, la memoria se convierte en un arma de doble filo. Los recuerdos de la vida anterior, aquellos momentos de felicidad y conexión humana, son un bálsamo para el alma, un recordatorio de lo que se ha perdido y de lo que merece la pena luchar. En segundo lugar, estos recuerdos también pueden ser una fuente de dolor, un recordatorio constante de la soledad, de la pérdida y de la desesperanza. Consideremos ahora la importancia del olvido selectivo. En un entorno tan hostil, la mente de Neville podría verse obligada a bloquear ciertos recuerdos traumáticos, a reprimir experiencias dolorosas para evitar el colapso emocional. Por otra parte, este mecanismo de defensa, aunque necesario, podría dificultar la elaboración del trauma, impidiéndole sanar completamente. Profundicemos en la idea de la memoria como una construcción narrativa. En ausencia de testigos, Neville se convierte en el único narrador de su propia historia. Además, esta soledad narrativa podría llevar a la reinterpretación de los recuerdos, a la creación de una versión idealizada del pasado o a la distorsión de los eventos. Otra capa crucial es la relación entre la memoria y la identidad. En un mundo donde las normas sociales se han desvanecido, la memoria se convierte en el único vínculo con el pasado, el único elemento que define quién es Neville. Por consiguiente, la pérdida de la memoria o su distorsión podría llevar a una crisis de identidad, a la sensación de no saber quién es, de haber perdido su lugar en el mundo. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis personal. ¿Cómo se lidia con los recuerdos traumáticos? ¿Cómo se construye una nueva identidad después de una pérdida? La historia de Neville nos enseña que la memoria es un campo de batalla, un espacio donde el pasado y el presente se enfrentan constantemente. La capacidad de gestionar los recuerdos, de elaborar el trauma y de construir una narrativa coherente es esencial para la supervivencia. De igual manera, la memoria es un tesoro que debemos proteger, pero también un espejo que nos refleja nuestra propia fragilidad. Exploremos ahora la dimensión de la esperanza, pero desde una perspectiva radicalmente diferente, la esperanza como una herramienta de resistencia activa. Más allá de la mera creencia en un futuro mejor, la esperanza se convierte en una fuerza impulsora que exige acción, que obliga a la búsqueda constante de soluciones, incluso frente a la evidencia abrumadora de la desesperanza. ¿Cómo se manifiesta esta esperanza en la práctica? ¿Y cómo moldea la realidad de Neville? En primer lugar, la esperanza se materializa en la perseverancia científica, la búsqueda incesante de una cura, el análisis meticuloso de muestras de sangre, la experimentación constante son manifestaciones de una fe inquebrantable en la posibilidad de revertir la plaga. En efecto, cada experimento fallido, cada nuevo desafío, no hace sino fortalecer su determinación, alimentando la llama de la esperanza. Consideremos ahora la importancia de la comunicación. Aunque sea en solitario, Neville, al grabar videos, al escribir diarios, al comunicarse consigo mismo, se convierte en un testigo de su propia historia, en un narrador que se niega a sucumbir al silencio. Asimismo, esta práctica le permite estructurar sus pensamientos, dar sentido a la experiencia y, sobre todo, transmitir un mensaje de esperanza a un futuro incierto. Adentrémonos en el análisis de la rutina diaria. En un mundo desprovisto de normas sociales, la rutina de Neville se convierte en un acto de resistencia, un intento deliberado de preservar la cordura. En consecuencia, esta rutina, que incluye actividades aparentemente insignificantes, como el cuidado de su perro, se convierte en un recordatorio de lo que aún permanece, de lo que aún se puede controlar. Otra capa crucial es la capacidad de Neville para encontrar belleza en la desolación.
Admirar una puesta de sol, escuchar el sonido del viento, contemplar las estrellas, son actos de resistencia. Actos que le conectan con la vida, con la belleza, que aún existe, a pesar de la tragedia. Por ende, esta conexión con la naturaleza se convierte en un refugio, en una fuente de consuelo y de esperanza. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis personal o profesional. ¿Cómo se manifiesta la esperanza en momentos de incertidumbre? ¿Cómo se transforma la adversidad en una oportunidad de crecimiento? La historia de Neville nos enseña que la esperanza no es una emoción pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a la acción. Es una elección deliberada de resistir, de perseverar, y de buscar la luz incluso en la oscuridad más profunda. De igual manera, la esperanza nos recuerda que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay un camino por recorrer. Una oportunidad de transformación. Ahondemos ahora en el concepto de la adaptación, un atributo esencial para la supervivencia. Pero explorado desde una perspectiva diferente, la adaptación como un proceso de transformación interior. Más allá de la mera modificación del comportamiento para sobrevivir, observamos cómo Neville se ve obligado a redefinir su propia identidad, a reconfigurar su sistema de valores para encajar en un mundo radicalmente alterado. ¿Cómo se manifiesta esta metamorfosis interna y qué implicaciones tiene para su futuro? En primer lugar, la adaptación se revela en su capacidad para aceptar la soledad. Inicialmente, el aislamiento es una carga pesada, una fuente de sufrimiento. Sin embargo, con el tiempo, Neville aprende a convivir con la soledad, a encontrar consuelo en su propia compañía, a construir un universo interior que le permite sobrevivir. Asimismo, esta aceptación no implica resignación, sino una transformación. De su perspectiva, una capacidad de encontrar significado en la soledad. Consideremos ahora la importancia de la autodisciplina. En un mundo sin reglas, Neville se impone sus propias normas, creando una estructura que le permite mantener la cordura. En efecto, la autodisciplina se convierte en un escudo contra el caos, un ancla que le permite resistir la tentación de la desesperación y la autodestrucción. Profundicemos en la idea de la redefinición del propósito. Antes de la plaga, Neville tenía una vida definida por el trabajo, la familia y la sociedad. Por el contrario, en el mundo post-apocalíptico, se ve obligado a crear un nuevo propósito, a encontrar un sentido a su existencia que trascienda la mera supervivencia. De manera similar, la búsqueda de una cura se convierte en su nuevo norte, en el motor que impulsa su existencia. Una capa crucial es la capacidad de Neville para perdonarse a sí mismo, en un mundo donde el error puede ser fatal. El remordimiento y la culpa podrían haberle paralizado. Por el contrario, Neville aprende a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado, a aceptar su responsabilidad y a seguir adelante. Además, este perdón es esencial para su propia sanación y para su capacidad de seguir luchando. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis personal. ¿Cómo se redefine el propósito cuando se pierde el trabajo o se rompe una relación? ¿Cómo se aprende a vivir con la soledad? La historia de Neville nos enseña que la adaptación es un proceso de transformación interior, una redefinición de la propia identidad para encajar en un nuevo mundo. Por consiguiente, la adaptación no es una debilidad, sino una fortaleza. Es la capacidad de reinventarse, de encontrar un nuevo sentido a la vida, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. La adaptación nos recuerda que siempre hay una oportunidad de renacer, de construir una nueva versión de nosotros mismos. Profundicemos ahora en la representación de la pérdida, un tema que impregna cada rincón del mundo de Neville, pero, desde una óptica novedosa, la pérdida como catalizador de la memoria, más allá de la simple ausencia física de sus seres queridos. La pérdida se convierte en el motor que impulsa su conexión con el pasado, en la chispa que enciende el fuego de la nostalgia. ¿Cómo se manifiesta esta relación simbiótica entre la pérdida y la memoria? ¿Y qué consecuencias tiene para la psique de nuestro protagonista? En primer lugar, la pérdida actúa como un filtro que realza la memoria. Los recuerdos, al estar teñidos por la ausencia, adquieren una intensidad emocional que antes no poseían. Aunado a esto, los momentos compartidos, las risas y los abrazos se convierten en tesoros invaluables, en símbolos de un pasado que ya no existe pero que persiste en la mente de Neville. Consideremos ahora la pérdida como un catalizador de la reflexión. Al estar solo con sus recuerdos, Neville se ve obligado a analizar su vida, a cuestionar sus decisiones, a buscar un significado en la tragedia. De igual modo, la pérdida le impulsa a reevaluar sus prioridades, a valorar los momentos que antes daba por sentado. Profundicemos en la idea de la pérdida como una fuente de creatividad. El dolor
La soledad y la desesperanza pueden ser fuerzas destructivas, pero también pueden inspirar la creación artística. Por ejemplo, Neville podría recurrir a la escritura, a la pintura, a la música, como una forma de expresar su dolor, de preservar su memoria y de encontrar un consuelo en el arte. Otra capa crucial es la pérdida como una oportunidad de crecimiento. A pesar del sufrimiento, la pérdida puede ser una experiencia transformadora, una oportunidad para aprender sobre sí mismo, para fortalecerse y para encontrar un nuevo propósito en la vida. Precisamente, la pérdida puede enseñarnos a valorar lo que tenemos, a vivir el presente y a abrazar la vida con mayor intensidad. Ahora, reflexionen sobre cómo esto se aplica cuando experimentan una pérdida personal. ¿Cómo la pérdida afecta su memoria? ¿Cómo la pérdida los impulsa a reflexionar sobre sus vidas? La historia de Neville nos enseña que la pérdida no es solo una tragedia, sino también una oportunidad de crecimiento, de conexión con el pasado y de búsqueda de un nuevo significado. En efecto, la pérdida nos obliga a enfrentar nuestros miedos, a valorar lo que tenemos y a encontrar la fuerza para seguir adelante. La pérdida, en última instancia, puede convertirse en un motor de transformación, un catalizador de la memoria que nos impulsa a vivir una vida más plena y significativa. Enfocándonos en esta travesía, hemos navegado por las turbulentas aguas de la soledad, la desolación y la incesante lucha por la supervivencia, descubriendo las múltiples facetas de la condición humana reflejadas en el espejo apocalíptico de Robert Neville. Hemos sido testigos de la fragilidad de nuestras estructuras sociales, de la vulnerabilidad de la civilización frente a fuerzas incontrolables, y de la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. A través de la lente de la pérdida, hemos explorado el poder transformador de la memoria, ese laberinto intrincado donde el pasado y el presente se entrelazan, construyendo puentes entre el recuerdo y la esperanza, entre la desolación y la posibilidad. Hemos desentrañado la complejidad de la adaptación, la capacidad de reinventarse, de encontrar un nuevo rumbo cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona, y el valor de la empatía incluso en los confines más oscuros. Consideremos ahora que esta exploración ha sido como un viaje a través de un jardín sombrío, donde cada flor, cada espina, ha revelado una verdad sobre nosotros mismos. Hemos recogido los pétalos de la esperanza, que aún florecen en los escombros, mientras que las raíces de la desesperación se aferran tenazmente a la tierra árida. Hemos observado la danza agridulce entre la tecnología y la humanidad, y la lucha constante por preservar nuestra esencia en un mundo que parece querer despojarnos de ella. A medida que nos acercamos al desenlace, es imperativo reflexionar sobre la convergencia de estas ideas. Hemos examinado el tiempo, la soledad, la pérdida, la resiliencia, la adaptación y la esperanza. Ahora, ¿cómo se unen estos hilos para crear un tapiz significativo? ¿Cómo estas experiencias, aparentemente dispares, se entrelazan en una narrativa que resuena con nuestras propias vidas? Reflexionando sobre esta travesía, hemos aprendido que la historia de Robert Neville es mucho más que una simple narrativa de supervivencia. Es un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen, un reflejo de nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra capacidad de amar y resistir. Es un llamado a la reflexión, una invitación a examinar nuestra propia humanidad, a valorar lo que nos define y a abrazar la vida con valentía y determinación. Y así, al final de este viaje, a través del infierno personal de Robert Neville, nos encontramos frente a un espejo que refleja no solo el rostro desfigurado de una Nueva York desierta, sino también la esencia misma de nuestra humanidad. Hemos desmenuzado la soledad, la pérdida, la esperanza y la resiliencia, y en cada fragmento hemos encontrado un eco de nuestras propias vidas, un reflejo de nuestras luchas internas. La historia de Neville, en su núcleo, es una meditación sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, la capacidad de amar, de sentir empatía, de buscar un propósito, permanece intacta. Es una invitación a valorar lo que nos define, a construir conexiones significativas, a abrazar la vida con valentía y determinación. Hemos aprendido que la memoria no es un simple almacén de recuerdos, sino un campo de batalla, donde el pasado y el presente se enfrentan constantemente. Es un tesoro que debemos proteger, pero también un espejo que nos refleja nuestra propia fragilidad. La pérdida, aunque dolorosa, puede ser un catalizador de crecimiento, una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, para fortalecer nuestras raíces y para encontrar un nuevo significado en la existencia. La adaptación, en su forma más pura, es una metamorfosis interna, una redefinición de la propia identidad para encajar en un mundo en constante cambio. Es la capacidad de reinventarse, de encontrar un nuevo rumbo cuando el camino se bifurca. La esperanza, esa llama que arde incluso en la oscuridad más profunda, no es una emoción pasiva,
sino una fuerza activa que nos impulsa a la acción, a la búsqueda constante de soluciones, a la lucha por un futuro mejor. Al despedirnos de Neville, no nos despedimos de una simple historia, sino de un espejo que nos recuerda nuestra propia humanidad. La verdadera práctica comienza ahora. Aceptemos la fragilidad. Abracemos la esperanza, recordemos que, incluso en la soledad, la fuerza reside en nuestra capacidad de amar, de perdonar y de seguir luchando. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a valorar lo que nos define y a construir un mundo más humano, un mundo donde la luz de la esperanza siempre encuentre el camino.